la reforma constitucional y tú señalabas que deben participar todos los sectores de la vida nacional, pero llama la atención que esa comisión designada por el presidente Maduro nada más la integran personajes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, ellos tienen la iniciativa, digamos que el gobierno tiene la iniciativa constitucional porque se apoya en uno de los mecanismos que establece la Constitución para su reforma. Entonces, entre otros mecanismos, ese es uno. Lo importante es que la consulta sea muy amplia, ¿no? Ahí está lo importante. Puede ser un equipo del gobierno y del partido de gobierno, pero la importancia que es el debate nacional, que yo, por cierto, digo que si se plantea un debate a fondo, no van a faltar mucho tiempo, no va a ser suficiente los 90 días que él plantea. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Yesenia? Fíjate, nosotros estamos de acuerdo con la reforma, con activar el mecanismo de reforma, porque creemos que hay temas que debemos resolver. Perfecto. La reforma requiere, no solamente es la Constitución, te va a llevar a una reforma necesariamente del Estado. Y por eso a veces el presidente plantea temas dentro de la reforma que son materia para una reforma del Estado. Y creemos que ahí debe haber una reforma del Estado también. ¿Cómo debería ser el Estado venezolano? Bueno, eso te lo va a dar el calado de la reforma. Porque no, si, pero para Timoteo Zambrano como político. Bueno, es una complejidad. Si tú tienes, por ejemplo, el Estado que conocemos, el Estado formal que fue heredado de la Cuarta República, ese Estado debe tener una tendencia a desaparecer. Obviamente porque en el marco de la reforma no puedes tener dos estados. El Estado es heredado y el Estado, vamos a decir, de las comunas, por decir una figura que al final estamos viviendo en dos estados. Eso no puede ser. Hay que sincerar que sea un Estado, un ejecutivo claro, que no tenga dualidad, que no sea bicéfalo, como es lo que ocurre en Venezuela. Entonces, pero no es suficiente, Yesenia, porque si no, el ciudadano común va a ver eso, la reforma, como algo muy lejano, que no le toque y que no le resuelva, como tú decías, sus problemas. Entonces, nosotros planteamos, obviamente, un pacto de Estado, un pacto nacional, que tome decisiones, tenga medidas, tenga reformas de corto y mediano plazo. Muy bien el largo plazo, pero tú tienes que resolver algunos problemas. Yo te pongo un ejemplo. Lograr un aumento escalonado del salario. Bueno, eso no necesita reformar la Constitución para lograr después eso. No, eso lo puedes hacer actualmente con medidas del Ejecutivo, en un acuerdo, como te decía, en ese pacto nacional, que es un paraguas que refuerza la reforma constitucional, pero también se ocupa de la gente en el tránsito de esa reforma. Un inciso, pacto social o pacto nacional como sinónimo de acuerdo. Bueno, el pacto es mucho más grande, ¿no? El acuerdo es más puntual, ¿no? No, yo hablo de un pacto, nosotros hablamos de un pacto nacional a 10, 15, 20 años que le dé a Venezuela estabilidad, gobernabilidad y alternabilidad. Eso es básico, eso es fundamental. Y además, si eso se puede dar, si se diera eso y que lo pudiéramos firmar este mismo año, bueno, vas a tener una garantía de alternabilidad a los 6 años. Pero claro, ganando las elecciones. Tendrías esa garantía porque se genera la confianza necesaria para poder avanzar en un esquema de esa naturaleza. ¿Es una manera de reeditar el pacto de punto fijo? No tiene nada que ver. Va a ser justamente este proceso. El proceso de reforma es un proceso complejísimo. Es a partir de este proceso de reforma. Pero cuando decimos que deben estar todos los sectores, las academias, los sectores productivos, los sectores laborales, las universidades, en fin, el sector empresarial y laboral, bueno, eso te da una medida de cuán importante es que sea diverso y plural para que ese nuevo pacto social que vamos a firmar, refrendar a la Constitución, bueno, estén todos los intereses de todos los sectores de la vida nacional. En esa medida, eso va a ser una mayoría social que va a respaldar en el próximo referéndum, que es un referéndum aprobatorio de esa reforma,
bueno, cuando se salga a la votación del pueblo para que tenga la legitimidad necesaria y la legalidad necesaria. Entonces, de tal manera que lo que busco es que la reforma tenga, a partir de ese gran pacto nacional, tenga la fuerza suficiente para que sea votada y aprobada por todos. ¿Esta reforma en qué se diferenciaría de la que se impulsó y que fue negada en el año 2007 y también con el proceso constituyente de 1999? Porque todo lo que estás diciendo, supongo y te pregunto, no encajaría dentro de una enmienda, porque sino de una reforma, porque son yo creo muchos que más aspectos. allá, yo creo que más hacia una constituyente. Entonces vamos camino bueno, a porque otra esas fueron constituyente. reformas muy puntuales, ¿no? Fue un artículo de la Constitución en el 2009 que se intentó en el 2007 y fue negada, que fue donde se consagró la reelección indefinida. Pero eso lo puedes hacer con una iniciativa de esta naturaleza, pero cuando se trata de voltear como una media, como dice el presidente, yo asumo... Bueno, podemos decir tortilla. Bueno, también, pero bueno, es algo profundo, ¿no? Entonces, no cabe a mi juicio, aunque no conozco el texto, pero estoy seguro que no cabría, si es así, no cabría una reforma, sino más bien una constituyente. Pero no es suficiente tampoco. Yo creo que cuando hablamos del Pacto Nacional es necesario ponernos de acuerdo en un conjunto de medidas y de otras reformas que se puedan ir desarrollando en el corto y el mediano plazo, que la gente sienta que eso es hijo de la reforma. En esa medida, obviamente, la reforma tendrá gran apoyo de todos los sectores de la vida nacional, ¿no? Ajá, pero dentro de todos los sectores de la vida nacional, gremios, universidades, empresarios y otros más, también están los diferentes partidos políticos. ¿Cómo se logra un pacto nacional cuando las partes no se reconocen? Bueno, justamente cuando planteamos estabilidad, gobernabilidad y alternabilidad, es precisamente para que se genere la confianza suficiente que luego eso tú puedas resolver en el campo electoral todos los temas que debas resolver, ¿no? Donde hay diferencias importantes. ¿Quién debe dar el primer paso para entender al otro? Para reconocer al otro. Tú sabes que no funciona así, ¿no? ¿Cómo funciona? Eso funciona que si nos encontramos, el primer paso es que estemos de acuerdo en encontrarnos, ¿no? Y luego a partir de allí hay el reconocimiento y a partir de allí hay la confianza, ¿no? Esos son tres elementos básicos de llegar a la confianza, que es lo que para mí es demasiado importante, igual que el reconocimiento, ¿no? Bueno, fíjate, en este momento, vamos a hacer una analogía, en este momento Rusia y Estados Unidos vuelven de nuevo a reconocerse, reanudan sus relaciones diplomáticas, pero están en un primer encuentro, ¿verdad? A ver a dónde llegan, si se sigue desarrollando ese primer encuentro. Bueno, algo así, pues, ¿no? Y yo creo que si hay condiciones para que nosotros ya hablemos algo mucho más grueso de un pacto nacional a 10 o a 10, 20 años o a 10, 15 años para lograr estos objetivos. Eso me parece que es relevante y sobre todo en un mundo que se complica mucho. La llegada de Trump llega como para desestructurar el orden mundial. Entonces, bueno, es que él llegó zarandeando prácticamente a todo el mundo. Venezuela tiene que blindarse internamente frente a esos hechos. Mira lo que está pasando con la Unión Europea, mira lo que está pasando con la guerra en Ucrania con Rusia, es decir, una cosa insólita que no quieren dejar participar a los ucranianos, que deben participar para bregar su propio destino en el marco de un posible acuerdo de paz y lo mismo lo que está ocurriendo con los palestinos y sobre todo con los palestinos que los quieren ya sacar de sus tierras. Bueno, eso es insólito, ¿no? Timoteo, nos vamos al corte nuevamente en Kikosis y te dejo una pregunta al aire. En ese sentido de reconocimiento entre las partes, ¿cómo va a ser el Centro Democrático, dentro del cual tú formas parte como partido político y que haces vida en la Asamblea Nacional? Alianza Democrática, no Centro Democrático, Alianza Democrática. Bueno, pero tú me entendiste. Okay. Centro Democrático. Okay, el centro, okay. Excluyendo lo que es la terminología izquierda y derecha, centro. Sí. ¿Verdad? Sí, está bien. ¿Cómo hace el Centro Democrático? Bueno, te voy a complacer. La Alianza Democrática
para reconocer, entenderse y sentarse a conversar con la oposición extremista que ha llamado a invasión, a sanciones y otros más. Regresamos enseguida aquí.